el áspero y recio paisaje pirenaico hallamos la gran reserva hidráulica del embalse del Cinca. Las cimas cubiertas de nieve garantizan la aportación de los deshielos durante la primavera y el verano. La central de la Afortunada se alimenta con ese embalse y el del Cinqueta. El agua sirve no solo para el aprovechamiento de este salto, sino también para todos los que se construyen y se construirán aguas abajo. Entre ellos está el Salto de las Puñas. Para preparar la cimentación de la presa se emplean pilotes de hormigón in situ. He aquí cómo se realizan las perforaciones a percusión, a las que después seguirá el hincamiento de los tubos. Se extrae el fango del lecho pulverizado del subsuelo del río. Constituye esta operación una labor previa para la cimentación de la presa que se va a construir. Los huecos serán rellenados de hormigón y compondrán los pilotes. Ya está terminado el túnel de 5 kilómetros de longitud que llevará el agua a la central. El funcionamiento del salto se halla garantizado por el desagüe de la central de la Afortunada que vimos anteriormente. El cañón del río Ara, paraje bello y pintoresco, es el cierre elegido por Iberduero para construir una presa de 74 metros de altura. La garganta ofrece una ventaja técnica y económica que la ingeniería aprovecha para crear un embalse de 75 millones de metros cúbicos, y su central producirá anualmente 89 millones de kilovatios hora. El pueblo de Jánovas desaparecerá bajo las aguas, pero sus moradores mejorarán cuando sean trasladados a las nuevas edificaciones que han de construirse y donde disfrutarán de viviendas cómodas e higiénicas a tono con sus necesidades. Pero con la emoción que encierra un reportaje que pronto será retrospectivo, recogemos aquí las estampas de esta vida patriarcal, junto a las viejas piedras que han de ceder su antigua edad, en beneficio de una evidente mejora económica e industrial, y en definitiva, creadora de trabajo y de riqueza. Antes de abandonar el Pirineo, vemos una de las líneas que atraviesan la frontera para intercambiar energía con el país vecino, y existe el proyecto de ampliar también estas líneas para ceder energía sobrante a otros varios países de Europa Central. En la cabecera del río Ebro, la Confederación Hidrográfica construyó un embalse de 540 millones de metros cúbicos que garantiza el riego para fertilizar los campos de la cuenca y que también beneficia a todos los aprovechamientos hidroeléctricos situados aguas abajo. La ingeniería sabe hermanar a veces la técnica con la belleza y con el aspecto de una gran fuente decorativa ha construido el aliviadero del embalse por el que se integra nuevamente a su cauce la corriente del Ebro. Estos juegos de agua y de brillantes reflejos se encadenan sobre los dientes y rastrillos que tienen la misión de amortiguar en su caída la energía del líquido elemento. Iberduero ha terminado en el Ebro el Salto de Quintana. El embalse se transforma en ancho espejo, donde se mira el bello pueblecito de Villaperlata en una estampa cargada de paz y de poesía. La presa vierte por sus aliviaderos el agua sobrante del embalse. Ya pasó por las turbinas del Salto de Trespaderne, derramando riqueza hidroeléctrica, y será aprovechada nuevamente en otros saltos. Los canales encauzan el agua, que dominada y rectamente dirigida por la mano del hombre, se convertirá en energía creadora. En la central, un grupo generador de 10.500 caballos producirá anualmente 51 millones de kilovatios hora. Es semiautomática y puede estar servida por un solo hombre. Por la roca horadada en la carretera, damos vista a un hermoso paisaje. Entre el embalse del Ebro y el Salto de Quintana, hallamos el pueblo de Frías, nido de águila coronado por el viejo castillo construido en el siglo XIII por el condestable Fernández de Velasco, señor de este lugar. La historia legendaria sirve de contraste entre el ayer y el hoy, y la torre del homenaje sustenta una antena de televisión que tanto dice del avance de la técnica, lo mismo que la labor que estamos recorriendo y comentando. Por el puente romano
recuerdo también del progreso y de la civilización que trajo a España la latinidad, abandonamos este jalón de evocación histórica. Sobre la nueva carretera que sustituye la vía anulada por el embalse, nos adentramos nuevamente en las rutas del progreso hidroeléctrico. En el río Ebro se dan los últimos toques a las obras del Salto de Sobrón. La presa está terminada y por su aliviadero de superficie vierte el agua sobrante del embalse que hierve y ruge en espumas. Asistimos en la central, donde ya está montado un grupo generador, a la llegada del segundo rotor, de cuyo tamaño, peso y volumen dan idea a estas imágenes. He aquí cómo se efectúan las operaciones para su emplazamiento y montaje. Cuando esta central esté terminada, inyectará a las líneas de Iberdrola 140 millones de kilovatios hora al año. En la salida de línea se termina el montaje, donde los trabajadores dan muestra de su esforzada tarea y de la seguridad con que efectúan su quehacer. Nos trasladamos a la cuenca del Duero. En el río Carrión, la Confederación Hidrográfica acaba de terminar la presa de Compuerto. La baja temperatura de estos parajes ha helado la superficie del agua, sobre la que rebotan las piedras lanzadas por los muchachos sobre el gigantesco parche del tambor del frío. El embalse fue construido por el Estado para garantizar los riegos y se adjudicó a Iberdrola el aprovechamiento del desnivel creado por la presa para producir energía antes de que el agua sea absorbida por la tierra en la fertilización de los campos. Así se obtiene un doble rendimiento a estas obras tan costosas e importantes. Ya se ha dado comienzo a los trabajos para encauzar el agua a la proyectada central, que cuando esté terminada producirá anualmente 52 millones de kilovatios hora. En el río Tormes está proyectada la construcción de otro gran salto, pero antes de decidir esta y otras construcciones semejantes hay que conocer el historial hidrológico. La vagoneta aérea colabora a la labor de los aforos que se han hecho en este río durante más de 20 años. Conociendo el perfil transversal del río, se miden periódicamente los caudales que pasan por él. Para el cálculo se emplea el molinete, que tiene controlada su velocidad y el tiempo de revolución de su hélice. Finalmente, el limnígrafo deja registradas de un modo gráfico y en todo momento las distintas alturas del río. También en el Tormes hallamos el pantano de Santa Teresa, que fue construido por el Estado para garantizar los riegos y que tras el correspondiente concurso se adjudicó a Iberdrola, que utilizará el desnivel para convertirlo en energía eléctrica. Ya están hechos los huecos para la toma de agua. El embalse tendrá 496 millones de metros cúbicos. Se trabaja en la central, que cuando esté terminada producirá anualmente 63 millones de kilovatios hora. Aguas abajo, encontramos el pantano y la presa de Villagonzalo. Iberdrola es concesionaria del aprovechamiento de este salto. Reflejamos aquí el momento en el que el ministro de Obras Públicas, don Jorge Vigón, visitó en ocasión memorable estas obras. Acompañado por otras autoridades y por técnicos y directivos, efectúa su recorrido. Cuando las centrales estén terminadas, el agua cumplirá la doble misión ya mencionada de dar nueva vida a los campos y luz y fuerza a los pueblos. No cumple Iberdrola una sola finalidad creadora de riqueza hidroeléctrica, sino que también atiende a las necesidades de su personal en una amplia labor social y dentro de ella en la construcción de viviendas que cubren todas las apetencias de los que en la empresa trabajan. Las imágenes dicen mejor que las palabras el esfuerzo material y económico que suponen estas construcciones
distribuidas por toda la geografía nacional, donde Iberduero tiene sus concesiones, sus delegaciones y su distribución. Resumido en cifras, podemos decir que ya están habitadas 870 viviendas, que ocupan el 39% de los empleados casados, y que cuando estén terminadas las 264 que actualmente se construyen, en el año 1962, más del 50% de los matrimonios tendrán albergue y hogar. El noble y ambicioso proyecto se amplía a 286 viviendas más, con lo que se llegará al 64% de alojamientos matrimoniales. Estas son las casas bellas y alegres de Iberduero, en Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, Burgos, Madrid, León, Salamanca, Zamora, Valladolid, Huesca, Palencia, Segovia, Soria, Logroño, Ávila y Cáceres. Una sala de juntas y un sillón desde el que tantas veces se dejó oír una sabia voz orientadora, la del que fue durante muchos años presidente del Consejo de Administración de Iberduero, nuestro inolvidable don Julio de Arteche. Esta es la visión retrospectiva de un acto memorable, cuando bajo la presidencia de su excelencia el jefe del Estado español, el conde de Arteche, inauguró el Salto de Saucelle, fruto de la semilla fecunda que sembró por las austeras tierras de Castilla, colaborando a su resurgir, lo mismo que antes lo hiciera con los altos de Villalcampo y Castro. Desde la vida eterna que ganó con su honradez, su hombría de bien y su talento, don Julio, como cariñosa y a la par respetuosamente se le llamaba en Iberduero, estará presenciando la terminación de su obra póstuma, El Salto de Aldeadávila.